Victoria Oriol, que ha contado conmigo para este acto y, bueno, ni que decir tiene, que me hace ilusión. Y de hecho él es testigo porque la respuesta a su invitación estuvo prácticamente al límite de ser bueno, prácticamente telepática. Es más, creo que le contesté antes de recibir su mensaje. Pero todo casi sincrónica. Sí, claro, porque realmente es que me hacía muchísima ilusión por razones no únicamente, pues no sé, llamémosle así, académicas, no sé, disciplinares, sino por razones personales. No sé si es un elemento, digamos, que merece la pena destacar aquí, pero aunque no lo parezca, Oriol es mayor que yo. De hecho, es 5 años mayor que yo, lo cual implica que, además, como yo iba un poquito atrasadillo en los estudios, hace que, digamos, que en la práctica, a pesar de que son esos 5 años solamente lo que nos separa, sí que existe una cierta diferencia generacional. En otras palabras, sí, claro, porque yo estudiaba antropología, digamos, un poco ya de mayor, y claro, debo decir, y espero que eso no, digamos, no le cause ningún prejuicio o su reputación, que fue un maestro mío, y que, claro, yo lo tuve en clase, y de hecho le conocía antes de escucharle en el aula, justamente porque había leído este libro. Bueno, en primer lugar, lo que debo decir es que, bueno, yo creo que la noticia de que este libro aparezca o reaparezca no puede ser más que emocionante, sobre todo porque, claro, cuando uno recuerda la época en que Anagrama publicaba no únicamente libros como este, sino artículos de antropología, uno, digamos, se da cuenta de que algo ha tenido que pasar en este país para que ahora publicar cosas interesantes y atrevidas, y además a las que el tiempo, de una forma u otra, ya le ha dado justamente la reputación que merecen por su calidad y por su interés. Además de eso, digamos, prácticamente ya nadie publica antropología y de hecho cuesta muchísimos problemas para encontrar según qué clásicos que no serían indispensables para clase y que no tenemos que fotocopiar. O sea que en el fondo, que de pronto alguien se atreva, creo que se atreva a secas ya de por sí es una buena noticia, que se atreva a publicar cosas como estas, creo que de hecho es algo que ya merece todo nuestro aplauso, ¿no? Y en cuanto al libro en sí, pues lo que decía, o sea, yo cuando pensaba qué es lo que pudiera aportar aquí, yo creo que merece la pena subrayar esa dimensión biográfica. Si me permiten que me refiera al escenario en que esta obra cayó en mis manos, pues les diré que era justamente, pues eso sería mediados de los 80, que es cuando yo estaba estudiando otra cosa que era la antropología, que era historia del arte. Entonces, yo pues tenía una cierta, digamos, inquietud hacia lo que habían sido los momentos de vanguardia, me interesaban, me fascinaban. Cada día me sentía más alejado de lo que era el ambiente de la historia del arte, todo porque, digamos, me aturdía estar permanentemente rodeado de gente interesante y fascinante. Entonces, digamos, el grupo que me producía una especie, digamos, de preocupación perpetua y que buscaba una cosa que tuviera que ver con lo que me interesaba realmente. Por ejemplo, un cierto tipo de literatura. Recuerdo perfectamente que en aquel contexto digamos, preparé para Pere Salaberry, para su asignatura de estética, una cosa que era básicamente recoger la polémica, lo que plantea Lukács cuando polemiza entre el realismo de Balzac y el naturalismo de Solá, ¿no? Y lo hace a partir básicamente de su apuesta por Solá, su apuesta por Balzac y el desprecio de lo que él llamaba, digamos, un fisiologismo exagerado de la novela naturalista, ¿no? Pero yo en cambio, por otra parte, había leído, y eso de hecho ya me convertía en un tipo más bien raro, pero yo había leído lo que escribía Deleuze acerca justamente de Solá, me fascinaba esa especie de preocupación por los detalles, que era lo que caracterizaba esa especie, digamos, de exasperante atención por lo que estaba ahí, por los hechos, y ese tipo de novela. Entonces, eso es el contexto, si me permiten, el telón de fondo, pero también estaba el cine. A mí me gustaba el cine y no estaba seguro de que el cine tuviera que ver con el arte, tal y como se nos enseñaba. Y fue en ese contexto justamente cuando cayó en mis manos esta obra. Ahora, esta obra no únicamente implicaba un placer enorme de literalmente devorar una obra literaria cuyo autor no era su autor, que es una cosa que ya de por sí es sobre todo, porque la novela no es de Oriol Rodríguez, la novela es un tipo impresentable que se llamaba El Botas y que es justamente quien escribe la novela, de la que Oriol únicamente es el medio. Hay algo casi de espirita, ¿no? Una especie, digamos, de éxtasis que hace que él, digamos, que sea por su boca, o en este caso por sus letras, por la que nos hable otro, ¿no? Y eso ya de por sí tenía que ver con el tema, digamos, por ejemplo, el tema de la posesión, que me interesaba por el tema de los espiritistas, yo qué sé, digamos, de pronto todo lo que me interesaba estaba ahí. Y en efecto, lo que estaba ahí en este libro,
bueno, que es el libro que he traído, el libro que entonces leí, fue lo que me llevó a la antropología. Claro, porque lo que de pronto descubría es que realmente era posible algo así como lo que, no sé, lo que creo que llegué a concebir como una especie, digamos, de positivismo poético. En el sentido de que por una parte había alguien que reflejaba de una forma fiel, digamos, elegante, la vida de otros, y lo hacía de una forma, digamos, por supuesto amena, pero también capaz de transmitir una experiencia vital, y lo hacía además en un contexto que cuando leías el prólogo te dabas cuenta que correspondía a una tesis doctoral. Y claro, para mí lo que era, digamos, era fascinante y me intrigaba, y por supuesto no podía sino atraerme, era que hubiera una disciplina que fuera capaz de hacer esto. ¿Qué tipo de ciencia podía hacer perfectamente pertinente que una tesis doctoral nada más y nada menos fuera algo, algo tan vivo, algo que ya no era texto, sino que era prácticamente textura? Entonces fue básicamente ese tipo de percepción la que me hizo entender que tenía una vocación que justamente descubría a través de obras como estas, que es justamente la antropología. Porque había justamente eso. Y bueno, digamos el tema del cine. Ahora, esto es una película. Esta es una película de sentido literal. Entendías entonces que en el fondo la etnografía debía ser lo que luego descubrí que era lo mismo que una película, una buena historia bien explicada. Que luego el antropólogo, digamos, sea capaz de añadirle unos pies de página, unas referencias bibliográficas entre paréntesis, y lo adorne con un conjunto de consideraciones analíticas, es una cosa que me parece que es lo que convierte esto en material científico en realidad. Pero la materia primera, digamos, el fundamento, siempre era básicamente la experiencia de este tipo en lo que le contaban. Entonces lo que estoy únicamente apuntando es que es muy difícil no llegar a la conclusión de que la antropología era una ciencia, digamos, que había conseguido ese milagro que podría intuirse como imposible, de una especie, digamos, de sobreposición que hacía indistinguible la creación literaria, la belleza, digamos, estética, el placer estético, y por supuesto, digamos, el trabajo científico de carácter casi naturalista, puesto que lo que ahí había era un registro de alguien que había dicho algo y cuya palabra era transmitida de una forma especialmente fiel. ¿Vale? Y desde entonces no he hecho otra cosa más que insistir en eso, que es justamente lo que creo que singulariza la disciplina a la que llamamos antropología, y que es justamente esa forma de acercarse a los hechos para exigirles, digamos, un poco saber de qué están hechos y entender que la mejor manera de entender a la gente es hablando con ella y escuchándola, ¿no? Pero no fue únicamente eso, y creo que aquí está justamente el valor y la importancia de esta edición. Yo creo que todos los que nos tenemos que dedicar a la antropología más o menos de una forma profesional, pues claro, todos tenemos que asumir direcciones de tesinas, de trabajos finales de grado, por supuesto de tesis, y lo que se plantea siempre cuando un estudiante inicia su investigación es cómo se investiga la antropología, y especialmente cuál es el papel que no hay que destacar, que es fundamental, el papel que se otorga a la descripción. Que es justamente eso, digamos, lo que se explica es que claro que somos una ciencia, pero que nuestro laboratorio es la escritura, que es justamente en la escritura donde en efecto podemos de una forma u otra digamos, desplegar aquellos hechos, aquellas realidades de las que luego llegaremos a una conclusión acerca de cuál es su lógica, su función o lo que sea, pero que no puede haber nada que sustituya esa relación directa con ese objeto que es un sujeto y que es un ser vivo, que en efecto tiene una forma de vivir, una forma de pensar, que es lo que tú intentas de una forma que se espera que sea lo bastante humilde para parecérsele a justamente lo que luego explicas a otros, ¿no? El famoso estar aquí y estar allí, aunque estar allí sea un tipo más bien irregular, que te cuenta su vida, nada más que nada, qué poca cosa, ¿no? La vida de un tipo como este, y en cambio es difícil que no nos conmueva, ¿no? Es ese tipo de emoción la que tú intentas hacerle entender que al estudiante que debe reproducir, que debe intentar imitar, que no es imitar esta obra, sino que es imitar a aquellos de los que habla y con los que habla. Y entonces cuando se plantea esa cuestión es que es muy difícil no brindarle este ejemplo. ¿Por qué? Porque, veamos, por desgracia, existen demasiadas personas que están convencidas de que lo que convierte en académicamente aceptable o científico un trabajo de investigación en antropología es la capacidad que tiene lo que describes, lo que explicas, justamente de someterse a lo que son protocolos formalizados de investigación, que están prehechos y que en principio han de conseguir, como sea, que lo que explican se parezca al análisis que vas a hacer de ello. El mundo al revés.
Es decir, digamos, en que los hechos acaban sometiéndose a los modelos científicos que en principio deben analizarlos. Claro, lo que tú le explicas al estudiante es que no es, digamos, que tiene que hay una soberanía de los hechos a la que justamente tú te has de plegar. Y has de plegar, digamos, pues aplicando la caja de herramientas que dicen que te parezca más adecuado, pero siempre a partir de la premisa de que tienes ahí unos hechos, en este caso, por ejemplo, una vida que es justamente a la que tienes que someter todo tu aparato teórico conceptual, tu biografía, tus pies de página, tus análisis, pero que digamos, si hubiera algo sagrado realmente y algo que además nos convierte en profesionales, en practicantes de un cierto oficio, justamente es esto. En estos casos, digamos, el estudiante siempre te pregunta cómo se hace, cómo tiene que trabajar. Y entonces, digamos, siempre acaba, digamos, confesando cierto tipo de complejos acerca de hasta qué punto lo que hace, si le da ese peso que tú le exiges a la descripción, no va a ser literatura. Entonces tú dices, pues claro que va a ser literatura. Pues que como claro, otra cosa es que tú de una forma u otra, o sea, digamos, lo trabajes, digamos, le des una forma y llegues a conclusiones y pongas de manifiesto que lo que explicas ahí son unos hechos que tienen que ver con otros hechos y los cuales tú aplicas. Pero cuidado, claro que tienes que hacer literatura, ¿cómo vas a evitarlo? Tienes que explicarme algo. Literatura, o si quieres poner un poco de imaginación, cine, pues tú en el fondo vas a trabajar con mecanismos que son de montaje, plano contra plano, pero tienes que pensar que en el fondo tienes que explicarme algo y que tienes que hacerlo de una forma que sea capaz de parecerse a aquello que explica. En este caso, claro, lo que viene nítido y pintado, y expliqué ahora mucho más, que tenemos una edición reciente, pues porque ahora había que enviarle el típico PDF o enviarle, buscar el libro de viaje, es justamente el trabajo de John Romani. ¿Por qué? Porque de una forma u otra es la prueba palpable de que realmente puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando eso que quieres, de una forma u otra, sirve al objeto al cual quieres de una forma u otra conocer. Y en ese plano, haz lo que quieras, no importa, pues explícalo. Entonces, a la hora, digamos, de atreverse, digo, mira, hostia, el pavo mira lo que escribió a principios de los años 80, tío, no, en serio, es que esto, aquí sí que tiene valor, lo que tiene mérito básicamente es, digamos, esto no es un ejemplo de antropología postmoderna, no, esto no, que va, es un trabajo, digamos, que cuando uno lee la tesis, te aprende, es un trabajo, digamos, no sé si ortodoxo sería un descalificativo, es un trabajo formalmente, digamos, irreprochable, ¿no? O sea, que tiene justamente este apéndice que es su fundamento. Entonces, claro, en un contexto en el que luego las realidades un poco solipsistas de la posmodernidad antropológica no existían ni falta que hacía, alguien fue capaz de hacer esto. Pues, oye, decimos, si alguien fue capaz de hacer esto, ¿por qué no puedes hacerlo tú? De otra manera, pero siempre a partir exactamente de la misma premisa, atreviéndote. Que no pasa nada, o sea, que no pasa nada. No te van a suspender, no te van a descalificar, no te van a poner en ridículo porque tengas el atrevimiento de explicar bien una cosa y hacerlo con el respeto que merece a aquellos de quienes hablas. Pues bien, justamente creo que la importancia de esta edición es que tenemos la oportunidad por fin de enviar a los estudiantes a una obra que pueden encontrar en las librerías, aunque acaben fotocopiando otra historia, pero en todo caso, mientras tanto, como mínimo que, digamos, que no te digan que es porque no se encuentra, que es lo que te decían siempre. Entonces, por eso es una buena noticia. Claro, porque primero y principal, porque tú vas a poder continuar haciendo lo que hasta ahora hacías, que es poniendo ejemplos aparentemente vanguardistas, digamos, poéticos, literariamente bellos, creativos, y demostrar que eso puede ser perfectamente homologable, que no hay ningún problema, que tu misión justamente es hacer lo que hizo y ahora vuelve a hacer otra vez Oriol, que es contar una historia. Lo otro, lo de los pies de página y los análisis, esto lo hace cualquiera. Con un poco de gracia y un poco de habilidad, esto del ensayo, digamos, si lo ves, copiar un libro es un plagio, copiar 20 es un plagio, copiar 20 es un ensayo. Claro, no, estoy clarísimo, entonces, pero es un ensayo. Ahora, en el fondo, es verdad, en nuestro ámbito no está bien visto el ensayo, siguiente, ¿por qué? Porque le falta carnalidad, le falta textura, y eso da texto. Entonces, bueno, justamente tener a mano este ejemplo es perfecto porque, repito, digamos, puede demostrar que uno, digamos, no es que pueda atreverse, es que debe hacerlo. Si Oriol se atrevió hace tanto tiempo y lo vuelve a hacer ahora de manos de esta edición, creo que ellos, los que ahora están de una forma utilizando su trabajo investigador, no es que puedan, sino que creo que deberían sentirse obligados a ello. Deberían liberarse por obligación, aunque pueda parecer una paradoja. Y por último, solamente decir que el libro, además, claro, tiene una connotación que no quisiera dejar de apuntar, que es de tipo personal. Ahora para la gente de nuestra generación, más o menos, claro, aquí cuando uno lo relee, por ejemplo, como yo he hecho hoy,
Claro, es toda una época, es un testimonio en vivo que ya no únicamente es etnográfico, es realmente histórico. En todos los lugares, los que digamos, históricamente, si me permiten, especialmente cuando se habla de Barcelona, cuando se habla de, digamos, de las tascas de la zona de Correos, por ejemplo, la mayor parte de las cuales ahora están desiertas, a pesar de que continúan sirviendo, digamos, leche de cabra y tal, en el fondo ya prácticamente nadie va, y te da pena, porque sabes que en efecto lo que cuentan aquí, lo de los vinos, existe. Yo vivo además, vivo cerca del puente de Marina, que también aparece aquí, en la época en que, bueno, que era un sitio más bien duro, que había una zona así como de construcción, y que había y que básicamente en una zona en que los camiones gigantescos aparcaban delante del Parque de la Ciudadela. Entonces te das cuenta de que entonces Barcelona era más fea y al mismo tiempo más bella, y que aunque pueda parecer una paradoja. En fin, bueno, oigan, solamente eso, digamos, si se dedican a la antropología, cosa que no contemplo que sea la mayor parte de casos, y tienen estudiantes a los cuales no saben, a los que no saben cómo darles ejemplo de cómo tiene que atreverse para hacer etnografía, y que entiendan que sin eso, sin ese laboratorio, no hay antropología, que si hemos, pues tienen aquí un magnífico instrumento para hacerse entender a través de un ejemplo práctico, concreto, específico, que fue valiente cuando ser valiente era mucho más difícil que ahora. Y si simplemente quieren leer una pieza deliciosa, una maravilla, no sé, un goce, pues si se conforman solamente con eso y solamente quieren disfrutarlo por el placer estético de hacerlo, de conocer la vida del Botas contada por Oriol Romaní, pues entonces igualmente les va a gustar el libro. O sea que felicidades y gracias al editor por prepararnos la oportunidad de recuperar esta joya.